Hola amigos, bienvenidos a nuestra última lección de preguntas y respuestas del primer semestre. Desde los estudios de Israel con ustedes como todas las semanas, estas últimas 9 semanas. Sebastián y Eren, estamos muy contentos de estar con ustedes. Esta es la última sesión de preguntas y respuestas, así que esperamos escucharlos un montón a ustedes. Los invitamos a sumarse al Zoom, que de ahí ustedes vamos a poder escucharlos en vivo y ustedes van a poder hacernos preguntas. La clase del domingo fue acerca de Israel y las naciones del mundo. Pero como siempre nosotros hacemos una pequeña introducción para recordar de qué es lo que estamos hablando clase tras clase. Nosotros vimos que todo comienza en el pensamiento de la creación, que el creador se asemeja como un rey que tiene todos los tesoros pero no tiene con quién compartirlo. Entonces, cuando el creador quiso crear el deseo de recibir, consultó a todos los... hay una alegoría que dice que consultó a todos los ángeles y le preguntó si crear al hombre o no, porque los ángeles se oponían, decían, ¿para qué el creador quiere todo este caos, todo este desorden, que el hombre va a pecar ante el creador? Y los ángeles le contestan como que ¿para qué quiere todo este dolor de cabeza? Como si fuera... El creador le mostró todo el bien que le depara a la humanidad luego de pasar por todo el proceso. Nosotros estudiamos aquí, y entonces los ángeles estuvieron de acuerdo y así fue creado el hombre. Esto es una de las alegorías que se estudia en la Kabbalah. Entonces, el crear el deseo de recibir para poder darle todo el bien, el deseo empieza a desarrollarse. Lo vemos que se desarrolla en 4 etapas, las 4 etapas de luz directa, hasta que llega a un punto donde siente que está en oposición con el creador, que el deseo recibir es opuesto al deseo de otorgar, y decide no recibir de forma directa y empieza a recibir únicamente en la medida que le puede dar contento al creador. Eso lo vimos como la primera restricción. De ahí se formaron las estructuras espirituales como Partzuf, después los mundos. Vimos que la estructura total son de 5 Sfirot, con 5 Partzufim y 5 mundos. Una vez que se crearon los 5 mundos, se creó el alma de Adam Arishon en el jardín del Edén. Ese alma pecó, el pecado del árbol del conocimiento. Se rompió el alma en 600.000 partes que cayeron a los mundos de Bia. Y es decir, que perdieron la adhesión con el creador y comenzaron a vivir en un estado llamado con el fin de recibir, o en pecado se podría decir. Y comenzó lo que se llama el desarrollo en la humanidad del deseo de recibir con el fin de recibir, que eso lo vimos que sucedió con los 6 deseos que nosotros conocemos de forma cotidiana, que es comida, sexo, familia, dinero, honor y conocimiento. El hombre va buscando todo el tiempo cómo llenar estos deseos, hasta que en el hombre se despierta la pregunta: ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de la vida? Ahí se despierta lo que se llama el punto en el corazón, y el hombre empieza a investigar cómo poder ascender, cómo en realidad poder volver a su raíz. Este proceso de ascenso, vimos cómo hace falta hacerlo, que están los libros de los cabalistas que ya han pasado por este proceso. A través de los libros se puede adquirir la luz que reforma, también un grupo y un rab que indique el camino. De esa manera se puede comenzar a subir por los grados espirituales. Ahora, con respecto a la clase del domingo, que vieron ustedes lo que es Israel y las naciones del mundo, el alma de Adam Arishon está dividida en 2 partes. Una parte, ustedes lo vieron, una parte más pura y una parte más densa. Una parte que se siente más, con una mayor tendencia hacia el otorgamiento, y otra parte que tiene mayor tendencia a la recepción. Históricamente esto fue la casa de Abraham, que en Babilonia llamó a todos los que querían salir de lo que fue la crisis en ese momento en Babilonia, que habían como 2 caminos, el camino de Nimrod y el camino de Abraham. Abraham decía que para poder paliar con la crisis que se reveló del ego de la Torre de Babel, que cada uno hablaba en otro idioma, entonces él decía que hay que conectarse por encima del egoísmo. Y Nimrod, por otra parte, decía: no, nosotros nos tenemos que alejar uno de otro,
porque esa es la mejor manera. Y así la humanidad se fue desarrollando por estas dos sendas. Una senda es la casa de Abraham, que sigue el camino de que a través del amor al prójimo llegar al amor al Creador. Y la otra parte es el resto de la humanidad, que era Babilonia, que se empezó a dispersar por todo el planeta Tierra, que cada vez que se revelaba el egoísmo, cada uno se alejaba del otro y las tribus se iban separando una de la otra. Después lo que es la casa de Abraham entra a Egipto. Estoy hablando de todo del desarrollo de lo que es el pueblo de Israel. Entra a Egipto, sale de Egipto y recibe la Torá, y de ahí se funda el pueblo de Israel, efectivamente, al recibir la Torá. Y pasa por los 40 años del desierto, entra a la tierra de Israel, llega hasta el rey Salomón, en donde se construye el primer templo, y en ese momento el pueblo de Israel queda corregido con el primer templo. Termina de corregirse el pueblo de Israel y empieza el descenso. Eso quiere decir que sucede lo que se conoce como la separación entre las 10 tribus y las 2 tribus. 10 tribus desaparecen y quedan únicamente 2 tribus que vuelven, que luego son exiliadas a Babilonia y vuelven, construyen el segundo templo, que el segundo templo es destruido en el año 70 de nuestra era. Y por fin entra todo Israel al exilio. Que esto tiene el propósito para que esto es el propósito para que toda la parte que es Israel, que ya fue corregida, pueda incluirse con toda la humanidad, y que en toda la humanidad hayan estas chispas corregidas de la parte más pura de lo que es el alma de Adam Rishon, hasta que nosotros llegamos a nuestra época, pasando los 2000 años de exilio, en el cual todo el deseo de recibir quedó incluido. Cada persona tiene una parte que es Israel y otra parte que es naciones del mundo, y en cada persona esto se ve, como se dice, se ve reflejado en distintas medidas, en distintas cualidades, pero todos tienen estas dos partes. Este es el momento en el cual la humanidad ya llega a su máximo desarrollo y entra una crisis que aparentemente no tiene solución en este mundo, ni económica, ni social. Se ve que tampoco la ecología acompaña en todas las ramas que ha hecho la humanidad. Se llegó al máximo desarrollo egoísta, y lo que tiene que revelarse ahora es cómo poder conectar a toda la humanidad, y que la humanidad pueda utilizar esta dependencia que hay ahora de forma positiva y no de querer destruir uno al otro. Para eso está el método de Abraham, que estuvo oculto ahora durante estos 2000 años, que se abre otra vez a través de la sabiduría de la Kabbalah, en el cual cada uno puede, aquel que tiene ese deseo, ese punto en el corazón, o Israel, puede desarrollarlo y llegar al propósito de la creación. ¿Me estoy olvidando de algo? No. No. Algo más que se podría decir de esto es que con respecto al pensamiento de la creación, que es recibir todo el bien, en realidad las naciones del mundo son más importantes que Israel, porque Israel no tiene la densidad suficiente para atraer todo ese bien que el Creador tiene deparado. Y con respecto a la corrección del mundo, Israel es primero. O sea que es más importante Israel con respecto a la corrección del mundo, y las naciones del mundo son más importantes con respecto a el pensamiento de la creación. Pero ambos son igual de importantes. Cada uno en su propia función dentro de lo que es el sistema. Nos gustaría escucharlos un poco a ustedes. No sé si quieren hacer preguntas en el Zoom. ¿Alguien levantó la mano? No veo el nombre. Martina, ¿querés preguntar? Tienes que abrir el micrófono. Estás saludando. Estaba saludando. Bueno. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Por el chat, ¿hay preguntas? Por el chat. A ver, vamos a ver el chat.
Por ahora no hay preguntas. Las preguntas pueden ser generales, no tienen que preguntar sobre este tema. Si quieren preguntar sobre otro tema, sobre el curso que viene también, sobre lo que quieran preguntar. Vamos a ver. Allá quiere preguntar... Mari. Sí. Sí, te escuchamos. Buenas noches, desde Argentina les hablo. Quería saber si ya tienen fecha para el próximo curso, para seguir en contacto. Me despertaron las ganas de estar comunicados y de seguir participando del grupo para conocer un poco más y para llegar a mejorar. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Cuándo empieza el próximo curso? Quizás alguna de las moderadoras podrían decirlo, nosotros no sabemos. Creo que en enero. Está la clase del domingo, hay un breve receso y se empieza luego de todo fin de año. Creo. Pero esperemos a las moderadoras que contesten y en el momento que contesten nosotros vamos a leer su respuesta. ¿Hay algo que puede leer para el próximo curso? Nosotros recomendamos para el próximo curso, va a haber material de estudio para el próximo curso, se los van a enviar, pero les recomendamos un artículo que se llama Prefacio a la apertura de la sabiduría de la Kabbalah, que ahí explica todo lo que es los fundamentos del próximo semestre. Después ya se lo mandamos por mail. Nosotros recomendamos este artículo para el próximo semestre. Lo voy a buscar y se los envío. Tenemos aquí una pregunta en el chat. Ana Elba Muñoz, de la Ciudad de México, nos pregunta: si el pueblo de Israel se conformó con personas de diferentes razas, ¿por qué se volvieron tan herméticos? Si Abraham llamó a toda Babilonia, dijo: vengan todos, todo el que quiera servir al Señor, que venga conmigo. ¿Por qué se volvieron tan herméticos? ¿En qué sentido? Aparentemente está hablando de la comunidad judía que no acepta a personas. Creo que está hablando de eso. Para, a lo mejor lo que tenemos que hacer es un repaso de lo mismo de la misma introducción que hizo Eran, ampliar un poco los conceptos de cómo fue, cómo es y cómo será, vamos a decir, todo el proceso de lo que es de la corrección. ¿Qué es lo que dijimos? Que de dónde proviene la situación en la cual nos encontramos, cuáles son sus raíces. Sus raíces son de que existe una estructura espiritual que se llama Adam Rishon. Eso es lo primero que todos tienen que saber. O sea, existe una estructura donde todos nosotros estamos en relación, todas nuestras almas están en relación, donde cada uno le otorga a los demás. Esa estructura se rompió. Como consecuencia de esa estructura quedaron chispas, que es lo que nosotros tenemos, que es el deseo inicial que tenemos para llegar a desarrollar el alma. ¿Cuándo se va a desarrollar el alma? Cuando cada uno de nosotros vuelva a interiorizar, a adquirir en sí lo que es la misma estructura de Adam Rishon. O sea que en principio todos tenemos como si fuera el mismo alma, que es Adam Rishon, y a eso es lo que cada uno tiene que llegar. La naturaleza o el creador, toda acción que hace, la hace dirigida a que cada persona llegue a este fin, que es que él desarrolle por completo su alma. O sea, no hay nada que pasa en el mundo, no hay ningún acontecimiento, nada que le pasa en la vida a cualquiera que no tiene ese objetivo. Estamos, eso es el punto número 1. Que la naturaleza tiene un objetivo. Digo esto porque es una diferencia radical con cualquier otro tipo de teoría, ideología o demás, vamos a decir. Si tiene la naturaleza, tiene un objetivo o no. También con respecto a lo que es la evolución y demás. Vamos a decir, la evolución ¿tiene un objetivo o no? Sí. El desarrollo de la naturaleza tiene un objetivo, es llevar al hombre al desarrollo que llegue al punto tal que se llama que está en equivalencia con el Creador. En igualdad de forma. La igualdad de forma es lo que se llama la adhesión. ¿Cómo se consigue la adhesión? Que nuestra intención pasa a ser como lo es el deseo del Creador.
Ese es el objetivo que tiene la naturaleza. ¿Cómo hace la naturaleza ahora para llevarnos a ese objetivo? Si nosotros somos deseo de recibir, ¿cómo nos lleva a ese objetivo? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? En estas estructuras, hay dos tipos de partes que son distintas. Unas partes que, dijimos, tienen en principio la cualidad de otorgamiento, que ahora vamos a llamar Israel, y otra parte que no, que son las naciones del mundo. Ahora, ¿cómo surgió esto? Vamos a decir, qué es lo que vos preguntabas, cómo surgió de que Abraham llamó y demás, que quiere decir que el pueblo de Israel está constituido por gente que vienen de todas las naciones en realidad. O sea, en realidad lo que ocurrió es que Abraham, vamos a decir, que fue el primero que desarrolló un método social de cómo ir en concordancia con la naturaleza, al convocar, vamos a decir, gente que quiera salir de la crisis que había en ese momento en Babilonia, la gente que se acercó a él provenía de todos los que había. ¿Estamos? Por eso, vamos a decir, si uno toma lo que es como vos decís, lo que es el pueblo de Israel o el mundo judío y demás, va a haber gente que es de todos los lugares. Estamos, entonces, está lo que es, por eso Israel, dice la Torá, no se enumera entre las naciones. Y esa es la sensación general también que existe en la gente, que Israel no es una nación. Es una sensación que tiene la gente, es una sensación natural. Vamos a decir, es algo que es cierto. Vamos a decir, Israel no es una nación como el resto de las naciones, donde en el resto de las naciones la razón por la cual se constituyó la nación es una afinidad que hay entre las personas. Israel no, Israel es netamente una nación ideológica. Es una nación ideológica que se fundó con el propósito de llevar a la humanidad a estar en equivalencia con el Creador. Por supuesto que eso pasó por distintas etapas, que es lo primero, es esta etapa de Abraham, después el exilio de Egipto. Como consecuencia del exilio de Egipto, vamos a decir que toda la gente que constituía esa comunidad quisieron trabajar entre ellos para elevarse por encima del deseo de recibir que se manifestó en Egipto. Entonces consiguieron lo que es salir de Egipto, y ahí es donde se constituye verdaderamente lo que conocemos como el pueblo de Israel, vamos a decir. Luego de eso, como dijo Herán, vamos a repetir un poco la historia. Entonces se pasa por el desierto, se conquista la tierra de Israel, se construye el templo. Cuando se construye el primer templo, ahora esa gente que constituía esa comunidad llegó al fin de la corrección de su alma. O sea que Israel en principio ya se corrigió. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el propósito que tiene la creación? El propósito que tiene la creación es llevar a toda la humanidad a que esté en equivalencia con el Creador, no Israel. Moisés no tuvo la fuerza suficiente, vamos a decir, para sacar. ¿Por qué no sacó a todos los egipcios de Egipto? ¿No? ¿Por qué Abraham no sacó a todos los babilonios? Entonces Abraham convocó la gente que quiso, vamos a decir, ir por ese camino, vamos a decir, de solucionar la crisis yendo por encima del egoísmo, fue un grupo pequeño. ¿Cuántos dice Maimónides que había? Decenas de miles de personas. Y lo mismo vamos a decir en Egipto. ¿Cuánta gente fue la que salió? Entonces la división esta, vamos a decir, continúa durante todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Luego de que Israel se termina de corregir con lo que es la construcción del primer templo, vamos a decir, después eso lo vamos a ver en el próximo curso, cuáles son los niveles, vamos a decir, que tiene que alcanzar la corrección del alma y qué nivel alcanzó en lo que es la corrección del primer templo. Entonces, después de ahí empieza lo que es el descenso. ¿Qué significa que empieza lo que es el descenso? Que ahora empieza lo que es la mezcla de Israel con las naciones. Entonces Israel va al exilio de Babilonia. Después de eso vuelve a construirse lo que es el segundo templo, y ya el nivel que tiene el segundo templo
es mucho menor. Después vamos a ver que el primer templo tiene el nivel de que es Jokmah y el segundo nivel Hasadim. El segundo nivel tiene el nivel nada más, el segundo templo tiene el nivel nada más de la fe, que se puede estar por encima del egoísmo, que el creador es más importante, pero no se puede usar el deseo, la fuerza del deseo de recibir para otorgarle a los demás. Esa es la situación que había en el segundo templo. Justamente en la época del segundo templo, con respecto a lo que vos decís, como toda esta época es una época donde Israel se empieza a mezclar con las naciones, nosotros vamos a ver ahí el fenómeno de que muchísima gente de distintas partes viene a la tierra de Israel a estudiar de los profetas. Y un montón de gente se incorpora a lo que es el pueblo de Israel. Inclusive muchos de los sabios de lo que es Israel provienen de otras naciones, como es el caso de Rabbi Akiva, que es el mayor sabio que tiene Israel, que Moisés al recibir la Torá, hay un midrash que dice que Moisés mismo al recibir la Torá lo ve a Rabbi Akiva y le pregunta al creador, ¿cómo habiendo alguien como Rabbi Akiva, yo voy a ser el que recibo la Torá? ¿Entendés? O sea, hay un montón, acá se empiezan a incorporar un montón de otras personas a lo que es el pueblo de Israel, en lo que es la etapa del segundo templo. En ese tiempo vienen también los griegos a estudiar a Israel. Y de ahí proviene después de, vamos a decir, el entendimiento que ellos tienen de lo que es la Kabbalah y la profecía y demás, que ahí surge luego la filosofía y demás. En general, vamos a decir, con lo que es la destrucción del primer templo, vamos a decir, hay vamos a decir, todas las culturas pasan por un cambio. Estábamos entonces en la etapa del segundo templo. Después de que entonces Israel está en esta situación, se destruye también el segundo templo, ¿no? Vienen los griegos, se consigue, vamos a decir, en restituir la situación del segundo templo, que es la fe, ¿no? Como es ahora está la festividad de Hanukkah, es eso, vamos a decir, lo mismo, que la fe está por encima de la razón, está por encima del conocimiento. Lo mismo vamos a decir era la situación vigente en el segundo templo. Después de ello vienen los romanos. Finalmente Israel va al exilio. Vamos a decir, Israel no tiene la fuerza para trabajar con el deseo de recibir de las naciones. No tiene la fuerza. Y entonces va al exilio. Si hubiera tenido la fuerza, hubiera terminado la corrección y listo. No, pero no tiene la fuerza. Entonces viene el exilio y entonces como consecuencia de eso se empieza a mezclar lo que es la cualidad del otorgamiento que estaba en Israel y el resto de las naciones. Como consecuencia de eso nosotros vemos que se desarrollan las religiones. Vamos a decir, acá hay todo un desarrollo del cual sería muy largo hablar. Vamos a decir, todo lo que nosotros vemos en estos 2000 años es una consecuencia en realidad de la mezcla entre Israel y las naciones. Todo el desarrollo también que hay en las naciones es una consecuencia también de esa mezcla. Si no, el deseo de recibir no se hubiera desarrollado. Es una consecuencia de que el otorgamiento entra dentro del deseo de recibir, como si fuera el Israel que antes estaba en cualidad de que quería estar en relación con el Creador, ahora se enamora del deseo de recibir que hay en las naciones, entonces desarrolla ese deseo de recibir. No, es una cualidad que nosotros también vemos en la materialidad, que los judíos, por ejemplo, fueron a los países donde les gustaba pensar y entonces ahí desarrollaron la ciencia, y fueron a otros países donde les gustaba la plata y ahí entonces desarrollaron el comercio. Y los bancos. ¿Qué es o eso? Internet. Se enamoraron del deseo de recibir que había ahí. Claro. Se fueron de ahí y después se cayó la plata, después se van a ir del lugar donde les gusta la ciencia, se va a caer la ciencia, pero la cuestión ¿cuál es? Que entonces ahora se produce toda esta mezcla hasta que esta mezcla llega a su fin, que ya terminó, ya todas las partes están integradas, y entonces ahora tiene que empezar lo que es el proceso de corrección de toda la humanidad. ¿Cómo se produce el proceso de corrección de toda la humanidad? Vamos a leer acá, justo tenemos un artículo. De casualidad. ¿Qué es lo que dice? Y la raíz, este es el artículo 69 de Shamati,
Dice, y la raíz de Israel pertenece a la parte interna de los mundos. A esto se refieren las palabras, pues ustedes son son el más insignificante de todos los pueblos, lo que dijimos. ¿Cuál es el más insignificante de todos los pueblos? Israel. Pues ustedes son el más insignificante de todos los pueblos. Sin embargo, al corregir la interioridad, también se corrige la exterioridad, aunque en pequeñas porciones. Y la exterioridad será corregida cada vez, hasta que la exterioridad se haya corregido por completo. Voy a pasar acá un poquito más adelante, dice, de tal manera que cuando los individuos de todo Israel estén corregidos, el mundo entero naturalmente estará corregido. Acá la consecuencia, ¿cuál es? ¿Quién se tiene que corregir? Israel. Que eso en realidad es lo que reclama todo el mundo, que Israel está haciendo las cosas mal, que Israel hace así. Inconscientemente siente que hay una función por parte de Israel que no la está cumpliendo. O sea, una persona hace algo, una persona no de Israel hace algo y no es condenada de la misma manera que si alguien de Israel hace lo mismo. Lo mismo. Lo vemos con Siria y Jerusalén. En Siria mataron, no sé, 300.000 personas y nadie condena tanto a Siria. Está bien, se condena un poco, pero no. Acá en Israel sucede alguien que acuchilló, no, eso es terrible. O pasa algo en Jerusalén, todo el mundo mirando qué es lo que está pasando en Jerusalén, por qué quieren hacer así, por qué quieren hacer así. Es algo delicado, que a todos en el mundo los conmociona este tema, y por eso creo que todos los diarios del mundo cuando pasa algo en Jerusalén escriben, ya sea en India o en Sudamérica o en donde sea, todos miran a ver qué es lo que pasa en Israel. Vale, ¿y qué más? Y ahora entonces, ¿cómo es el proceso de corrección? Eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco, cómo es que pasa el proceso de corrección. Ahora, otra cuestión que ustedes tienen que saber es que, vamos a decir, lo que hablamos acá en términos generales también corresponde a cada persona en particular. O sea, cada persona él tiene una parte que es Israel y una parte que son las naciones del mundo. Y así como pasa este proceso, él mismo también tiene que pasar por este proceso. ¿Estamos? Ahora depende a cuál es, como si fuera la constitución interna de él, que es cómo va a pasar y demás. Pero en términos generales vamos a decir, tanto lo general como lo particular son iguales. ¿Estamos? Hay en Colombia. Lo que ella preguntó, ¿por qué eran tan herméticos? Vale. Después de la pregunta de Colombia también. Sí, tenemos que volver por qué la comunidad judía es hermética. Belén de Umbría, Risaralda, Colombia. Buenas noches. Mi nombre es Arturo de Jesús Marín Pérez. Mi inquietud es la siguiente. Si el planeta Tierra como tal, Dios lo dispuso para toda la humanidad, y aquí es donde nosotros damos los primeros pasos para llegar hacia Dios, hacia Israel, o sea, vamos hacia Él. Este es el lugar donde debemos dar esos primeros pasos. ¿Por qué nos vamos a pelear los unos por los otros por el planeta Tierra? Si nos pertenece a todos, o Dios nos dejó acá, a todos, a toda la humanidad entera, a ninguno. No hay excepción para ninguno. Entonces, ¿por qué nos vamos a pelear por territorios? Si es que esto no nos pertenece, esto es prestado, este planeta es prestado. Entonces, ¿por qué no vivir como verdaderos hermanos y unirnos? Esos intelectuales tan grandes, esos señores que dicen que se creen muy grandes, los señores científicos, a eso me refiero. Y nosotros, pues, los de abajo, los del común, ¿por qué no nos unimos todos y hablamos ese mismo lenguaje? Porque es que el trabajo que debemos hacer es el mismo para todos, por grandes que se crean acá en este planeta. El trabajo es igual para todos, es el mismo para llegar a ese creador, a ese Dios al cual buscamos todos. Muchas gracias. ¿Puedes repetir más o menos cómo?
¿Cómo puede ser si el planeta Tierra es de todos y en realidad todos tenemos un mismo propósito, todos queremos llegar al Creador? ¿Cómo puede ser que nos peleemos por la Tierra? O en general, ¿cómo puede ser que hayan guerras? Más aún, ¿cómo puede ser una cosa así? ¿Cómo puede ser? Sí. Vale. Vamos a tratar de respondértela junto con la pregunta anterior de por qué había permanecido ese hermetismo, como no sé quién era que preguntaba. Ahora, los 2000 años de exilio, la particularidad que tienen es que hay que permitir que se produzca esta inclusión entre Israel y las naciones del mundo. Y por eso vamos a decir, durante esos 2000 años, vamos a decir, tampoco se trató de alejar a la gente, por ejemplo, de la sabiduría de la Kabbalah. Los mismos cabalistas, vamos a decir, plantearon todo tipo de condiciones y exigencias. Todo lo que nosotros escuchamos, que parece que se puede volver uno loco, y que, ¿qué más? Que tiene que tener... Tiene que tener 40 años, tiene que estar casado, con hijos, tiene que haber estudiado toda la Torá literal, toda la parte del Talmud y la Mishnah, y todo el Pentateuco, y únicamente después de eso puede empezar a estudiar la Kabbalah. Exactamente, en lo que es también como si fuera la conducción de lo que fue el pueblo y demás, vamos a decir, estaba el objetivo de que, vamos a decir, el tránsito por el exilio se realice, vamos a decir, de la mejor de las maneras, y por eso esa es la condición, vamos a decir, de lo que vos estás hablando. Por otra parte, que con respecto a lo que estamos preguntando de Colombia, justamente de eso es de lo que hablamos, vamos a decir, de cómo llegar cómo se puede dar el proceso de corrección. Ahora, como consecuencia del exilio de Israel, entonces hay en el mundo un montón de... Primero está la conciencia de que esa es la situación. Antes del exilio de Israel, no aparece en el mundo la conciencia de que toda la humanidad constituye un entero y que tiene que llegar a una realización conjunta. No existe eso. No existe eso para nada. Cada cultura se desarrolla por sí misma y en cada cultura es válido exterminar a la otra cultura. No existe la conciencia de que toda la humanidad constituye un entero. Justamente uno de los planteos que tiene siempre el antisemitismo es que el judío es universalista. ¿Por qué todos los nacionalismos se opusieron al pueblo judío? Porque el judío es universalista. ¿Y de dónde viene ese universalismo? Ese universalismo viene de lo que es la ideología de Israel, que tiene un plan para toda la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el antisemitismo? Va a decir, no, los sabios de Sion quieren gobernar sobre toda la humanidad. Vamos a decir, la idea de que hay un propósito para toda la humanidad viene de lo que es la revelación de la divinidad. O sea, ¿qué significa la revelación de la divinidad? Que todo lo que acontece en la naturaleza tiene un propósito, que hay alguien que establece un propósito para todo eso. Entonces, eso es lo que reveló el pueblo de Israel. Y entonces, a partir de que eso se incluye, de que se rompe Israel y se incluyen las naciones, esa idea empieza a entrar en el mundo. Sino, ¿de dónde toman las religiones esa idea? A partir de ahí, entonces, las religiones toman esa idea y las religiones se imponen por la fuerza en el mundo. Vale, no lo querés, pero aceptá esta idea. Entonces, está bien, aceptamos tu gobierno, tu idea nos va a llevar un tiempo aceptarla. Y entonces así empieza a entrar como dijéramos, esta idea, a partir también de otra ruptura más, vamos a decir, que es como se imponen las religiones y esto y lo otro, vamos a decir. O sea, hay toda acá una historia evolutiva para que la humanidad llegue a alcanzar de que ese es el objetivo que tiene. Y si vos hoy en día te pararas en Naciones Unidas y dijeras, no, el objetivo que tiene la humanidad es que todos constituyamos un solo cuerpo y demás, ¿quién estaría dispuesto, vamos a decir, a aceptar eso?
verdaderamente y quién tendría un plan para llevarlo a cabo. Estamos, entonces acá nos encontramos con un problemita, que es cierto, vamos a decir eso, que vos estás diciendo. Ahora el tema es cuándo nosotros somos conscientes de eso, cuándo somos conscientes de que eso que queremos alcanzar está en contra de nuestra propia naturaleza, está en contra de nuestra propia naturaleza. Cada uno de por sí es egoísta, constituimos una nación, un grupo de personas donde todos somos afines, entonces vemos a los otros como distintos a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos estar en paz? ¿A dónde en realidad es que la naturaleza nos lleva? La naturaleza nos lleva a que quién tiene que gobernar. ¿Quién tiene que gobernar? El Creador tiene que gobernar. El Creador tiene que gobernar. Nosotros tenemos que llegar a la situación en la cual lo hacemos a Él Rey. Porque Él, que es lo que nosotros estudiamos desde el principio, Él creó el deseo. Si nosotros usáramos la intención para estar en relación con Él, entonces los deseos en la sociedad estarían ordenados. Ese es el problema, que nosotros establecemos en la sociedad, al querer nosotros imponernos, vamos a decir, en cambio de usar la sociedad como medio para estar en relación con el Creador, que fue la doctrina de Abraham, nosotros no queremos usar la sociedad para estar en relación con el Creador. No, queremos cada uno utilizar la sociedad para su propio beneficio y demás. Y como cada uno la quiere usar para su propio beneficio, ¿qué resulta? Que entonces tenemos que limitar a cada una de las personas y cada uno al fin y al cabo, los que son más, como dice Baal Sulam, los que son más zarices, ¿cómo decir? Los que son más hábiles. Los que son más hábiles se imponen a los demás y entonces los demás no pueden realizar sus propios deseos. Los otros toman los deseos de los demás y entonces queda todo desvirtuado, qué es lo que en realidad quieren. Y al fin y al cabo todos están, para decirlo de la mejor de las maneras, todos están enfermos, neuróticos, vamos a decir. Esa es la situación verdadera que hay en la sociedad, que todos viven bajo una tensión enorme y al fin y al cabo nadie disfruta. Entonces, ¿cómo se puede realizar el objetivo que tiene la creación? Que es lo que dijimos, que la meta de la creación es que la humanidad reciba. Entonces, ¿cómo la humanidad puede llegar a recibir? Ahí es lo que dijimos, se tiene que producir la corrección. ¿La corrección cuál es? Que hay que estar en relación con el Creador. Entonces Israel tiene que producir esta corrección. Y eso es lo que el mundo en realidad demanda. ¿Estamos? Entonces si nosotros lográramos que Él sea el Rey y que las fuerzas vienen de Él, entonces los deseos que hay en la sociedad estarían ordenados. Cada persona encontraría su lugar. Y también con respecto a lo que vos estás diciendo, cada pueblo encontraría su lugar en la tierra. Ese es el problema. Ese es el problema. Hoy en día a lo mejor uno dice, no, yo quiero esta parte, yo quiero este lugar. ¿Por qué quiero esta parte? A lo mejor esa parte no es afín a Él. No es afín a Él. No es afín a cómo Él se tiene que realizar. No es afín. ¿Quién sabe? Por el momento no sabemos nada. ¿Está? Pero ¿cómo cada uno sabe cuál es su parte? Entonces, empecemos con el proceso de corrección, cada uno va a saber cuál es su parte. Cada uno va a sentir una inclinación natural por un lugar. Después vamos a ver también, si ustedes estudian van a ver, en términos generales van a entender, más o menos vamos a decir, de acuerdo a cómo son las distintas culturas, qué es lo que se predomina en cada cultura, vamos a decir. Van a ver también equivalencias que hay también con respecto a la geografía, pero no es algo que entra dentro del marco de nuestro curso. Estamos, entonces, ¿cómo se puede realizar ese proceso de corrección para que lleguemos a eso? Establecer que el Creador ahora sea el Rey y que entonces como Él da el deseo de que también las relaciones que hay entre las personas, vamos a decir, sean de otorgamiento. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Que una parte de la humanidad trabaja en que toma ese deseo y utiliza ese deseo para ponerlo en relación con el Creador. Y eso es lo que se llama Israel. Israel, como está escrito, está escrito que dice Israel es un pueblo de sacerdotes, que eso quiere decir que ninguno tiene herencia, ninguno tiene una parte que es suya, no usa el deseo para sí. Y por otra parte dice Am Sgulá, un pueblo que es
segulá, ¿cómo podemos decir? Un remedio, vamos a decir. Que por medio de que hacen este trabajo, entonces curan la situación. Entra luz al mundo. Como dice también que Israel tiene que ser luz para las naciones. Entonces, si hay un grupo de gente que hace este trabajo, que es lo que se llama Israel, podemos ver también que en Israel hay Israel, Leví, Cohen, hay distintos, vamos a decir, estados en los cuales se realiza, distintos niveles en los cuales se realiza este trabajo. Entonces, al hacer este trabajo, que tiene como institución central lo que se llama el templo, ¿qué quiere decir que tiene como institución central el templo? Que usan todos estos deseos para elevarlos al Creador. Para que el Creador es quien tiene que dar una respuesta. Lo que se llama que se hacían sacrificios y demás, vamos a decir. Entonces, si el templo pasa a ser la institución central, y no solamente de Israel, sino de todo el mundo, como que dice, mi casa será casa de oración para todas las naciones, entonces el mundo se empieza a acomodar. El mundo se empieza a acomodar. Llega la paz al mundo. Y te aseguro que si hoy las naciones dijeran que esto tiene que hacerse, que tiene que construirse el templo, listo, se soluciona todo. Vamos a decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todavía no está esa demanda? ¿Por qué todavía no está esa demanda? ¿Qué tiene que haber antes de esa demanda? Por eso hay como si fuera etapas en lo que son la corrección. Primero tiene que estar la difusión de la Kabbalah al mundo. Que sepan, que el mundo sepa que la sabiduría de Dios está en Israel. Entonces el mundo va a entrar cada vez en mayores problemas y va a ver, a lo mejor esta es la solución. A lo mejor esta es la solución. Estamos, entonces, vamos a decir, hay distintas etapas, como se llama, que es el shofar del Mesías, el cuerno que toca, vamos a decir, para del Mesías. Para anunciar la salvación. Esa es la difusión de la Kabbalah. Entonces, por medio de la difusión de la Kabbalah, por lo menos, vamos a decir, se da el primer paso, vamos a decir, que se ponga en conocimiento, vamos a decir, en realidad, cuál es el proceso por el que pasa la naturaleza y cuál es el objetivo de todo esto. Entonces, a partir de eso vamos a poder ordenar, vamos a decir, las cosas como son. Por el momento, las demandas que tienen las naciones con respecto a Israel son al revés. Por supuesto que el objetivo, ¿quién pone esas demandas en esas personas? Obviamente que el Creador. ¿Quién pone, que lo que vos estás diciendo, quién pone en la persona el deseo de hacer la guerra en el otro? Obviamente que lo pone el Creador. ¿Qué puedo decir? ¿Que la persona decide por sí misma? Ahora quiere esto, ahora piensa esto, ahora se despierta este deseo, el otro se pelea con una persona, se pelea con otra. ¿Y para qué viene todo eso? Para que Israel entonces haga ese trabajo. O sea, el trabajo que hizo consigo mismo, ahora Israel lo tiene que hacer con todas las naciones. Con el deseo de todas las naciones. Entonces ahí empieza otra época, vamos a decir. Nosotros realmente estamos viviendo en la época donde todo esto pasa. Las personas, los cabalistas esperaron miles de años para que esto suceda y nosotros lo estamos viendo por televisión. Realmente se ve ahora en vivo. Pregunta. Ahora que hablamos un poquito, surgen preguntas. Hay que pincharlos a ustedes. Pregunta. ¿Qué pasa con la gente que es israelí, de raza y país, y es totalmente no espiritual? ¿Son parte del pueblo de Israel? Acá tenemos que entrar a un tema que todavía no llegamos en lo que es su desarrollo, vamos a decir. No llegamos. De la misma manera que en la persona hay interioridad y exterioridad, entonces en Israel hay interioridad y exterioridad. Que significa que hay gente de Israel que quiere hacer el trabajo, lo que se llama el trabajo del Creador, no sé cómo decirlo, y hay gente que no. ¿Entendés? Lo que se llama pueblo y lo que se llama trabajadores obviamente que la sociedad, y gracias justamente a que la sociedad está dividida así, Israel puede ser un remedio. ¿Por qué? Porque tenés una sociedad entera que trabaja con ese objetivo. ¿Entendés? Vos lo que estás diciendo, esa es una de las, no quiero entrar en ese tema, pero es una de las, también en la Torá está escrito eso, no importa ahora, pero
estaba la idea, había también en el pasado también en la antigüedad hubo un pueblo, no importa, donde también Moisés fue allá por casualidad, tuvo una mujer de ahí también por casualidad, de que había un pueblo de que también tenía esa idea, vamos a decir, de lo que tiene que haber. Es un pueblo de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, los dispersamos por todo el mundo, predican algo que hay que amarse, o lo que fuera, o que hay que unirse, y así todo se va a corregir. No, no se va a corregir nada. No se va a corregir nada. Por eso eso es lo que estamos diciendo, que lo que se necesita es un pueblo que haga este trabajo. Estamos, entonces todos los niveles que hay en la humanidad también tienen que estar en ese mismo pueblo que hace ese trabajo. Estamos, y por eso tenés eso, lo que vos ves en la exterioridad. Y por otra parte, también en las naciones también tenés la misma estructura. O sea, es una estructura que está en todas partes. Y en la persona, en vos mismo, tenés esa misma estructura también. El tema es cómo desarrollar. ¿Cómo se puede desarrollar eso para que llegue a su equilibrio? Para que llegue a la forma en la cual funciona apropiadamente. Por otra parte, además de que tenemos esa estructura y demás, las cosas no son como vos las ves exteriormente. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, en el día de hoy, nosotros no sabemos, vamos a decir, cuánta gente a lo mejor hay que ella es, que su alma, vamos a decir, es israelí y que la persona no lo sabe. La persona no lo sabe. No sabe. Ya va a venir tiempos donde a lo mejor se van a empezar a despertar. Todavía no, nosotros estamos, vamos a decir, hay como una obnubilación general todavía en el mundo. Todavía no se despertaron todas las chispas del alma, vamos a decir, que esos son los tiempos, vamos a decir, ya la realización de los tiempos, vamos a decir, de la redención. Entonces, a lo mejor se despiertan un montón de personas, a lo mejor se despiertan pueblos enteros. Nosotros no sabemos cuál es ese proceso, vamos a decir. Así que también lo que ves externamente no podés a partir de ahí, vamos a decir, juzgar la situación o no podés decir nada. Por el momento tenemos que ir de acuerdo a, como nos dicen los cabalistas, tenemos la guía más apropiada que es Baal Sulam, que Baal Sulam tomó todos los escritos del Zohar y del Área Kadosh, todos los escritos del Zohar, que el Zohar es el libro más, el libro de los libros. ¿Por qué? Porque tomó toda la situación de antes del exilio de Israel y cuando empezó el exilio de Israel. Entonces tomó lo que es todas las luces y todos los kelim que estaban rotos, todas las vasijas que se rompieron, y ahora las personas esas se elevaron hasta el fin de la corrección y escribieron sobre todo el proceso. Entonces todo lo que tiene que pasar, todas las etapas, todo, absolutamente todo, ellos lo clarificaron. Y Baal Sulam, ¿qué hizo? Tomó todo eso y lo explicó desde el lenguaje propio de la Kabbalah. Y por eso, como dice Baal Sulam, cuando él dio un discurso, cuando terminó de escribir esta interpretación del Zohar, y él dijo que el hecho de que él haya podido escribir eso, vamos a decir, significa que nosotros estamos ya en los tiempos del Mesías. Vamos a decir, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir? Eso fue hace 100 años. Pues, así que nosotros tenemos que ir de acuerdo a la guía que él nos dice qué tenemos que hacer en cada etapa y las cosas se van a ir revelando de acuerdo a lo que se tenga que revelar. ¿Estamos? No, perdón, hace 50. Hace 50 60 años. 60 años. 60, 70 años. Preguntas. Nos pregunta Xiomara, pero la redención está en el pueblo de Israel, pero están los israelitas haciendo ese trabajo, esto ya lo contestamos. ¿El templo son los deseos corregidos? ¿El templo son los deseos corregidos? ¿Qué es lo que dijimos antes? Hoy estamos hablando todo desde términos externos. Sí. El propósito de tener el curso era al revés, vamos a decir, que hablemos de lo que cada persona, qué es lo que son estos conceptos en cada persona, vamos a decir, si él se desarrolla. ¿Estamos? Pero obviamente que nosotros necesitamos un lugar
que ese lugar, vamos a decir, permite lo que es que los deseos se corrijan. ¿Está? No quiere decir que, vamos a decir, ese es el hincapié que nosotros hacemos, vamos a decir, que el templo se construye entre nosotros. Entre nosotros. Si nosotros construimos ese lugar que es la cualidad del otorgamiento, entonces construimos el templo. ¿Está? Por eso está escrito, ¿no? Que está escrito que el templo va a descender del cielo a la tierra. ¿No? Hay que está escrito un montón de cosas. El cielo, que es la cualidad del otorgamiento. Si nosotros desarrollamos esa cualidad del otorgamiento entre nosotros, entonces también a lo mejor eso después también va a empezar a trabajar sobre nuestros propios deseos. Y al final a lo mejor también se termina apareciendo en la materialidad. ¿Está? Entonces también hay distintos niveles en los cuales se puede trabajar con el deseo. Se puede trabajar con el deseo con lo que es que uno mismo trabaje, no solamente con estar por encima del deseo, sino que trabaje con el mismo deseo, con la intención de otorgar, que es lo que se llama Cohen en lo que es Israel. Acá hay una diferencia entre lo que es sacerdote para las naciones y lo que es para Israel. En Israel el sacerdote es quien puede trabajar con el deseo, quien puede realmente producir, atraer esa luz, pero él no puede hacerlo más que alguien venga a hacer un sacrificio, que alguien venga a traer su deseo, que él dice, yo quiero estar en relación con el Creador, yo quiero poner este deseo con el Creador. Entonces hay gente que puede trabajar con el deseo, todavía eso no es algo que llegamos a etapa de desarrollo, vamos a decir, pero a lo mejor en el futuro vamos a llegar. Entonces hay gente que está en ese nivel y que puede, vamos a decir, pedir ese cambio. Vamos a decir, ahí como si fuera, todos trabajan conjuntamente, porque el sacerdote él no puede, ¿con qué deseo lo va a trabajar? ¿Estamos? Así que todos trabajan como una estructura total, vamos a decir, integral. Después hay otra parte, los levitas, que pueden estar por encima. De ahí viene un montón de cómo es que estaban organizados los levitas. Todo eso se puede ver detalle a detalle. Qué es lo que hacían y demás, cómo prestaban servicio, un montón de cosas. ¿Preguntas en el Zoom? ¿No? Sí. Sí. ¿Martina? Tienes que abrir el micrófono, Martina, no te escuchamos. Abajo a la izquierda tenés un botón del micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Quiero hacer un comentario y a la vez una pregunta. Cuando ustedes se reunieron en el desierto, yo me metí a verlos por televisión y al ver tanta energía masculina, oraciones, todo lo que decían, y me llamó mucho la atención la palabra de uno de ustedes donde dijo, las mujeres maravillosas que nos cargan con sus hombros. Ustedes estaban haciendo un trabajo en el desierto y yo estaba curando esa parte de mí, que aunque ustedes no lo sabían, yo estaba curando indirectamente o muy directamente la energía que ustedes tenían en el desierto. Y mi pregunta es, las mujeres, en este caso yo no vi a ninguna mujer ahí, no es que sea feminista ni nada por el estilo, pero sí me gustaría saber qué es lo que pasa con esas dos energías. Y por otro lado, me surgen muchas preguntas, a lo mejor no tiene que ver nada con el tema, pero ¿qué es una decena y a qué le llaman y cómo realizo una? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, acá abriste todo un tema completamente diferente. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Primero que hombre y mujer, primero que en el mismo con respecto a los hechos, vamos a decir, con respecto a los hechos, al mismo tiempo que estaba ese evento en el desierto, también acá en este edificio había un evento donde había nada más que mujeres.
Eso por otra parte. Lo que Algo pasa es que como mil mujeres se reunieron aquí en el edificio de Petah Tikva. lo que pasa es que la transmisión era nada más que de allá. ¿Estamos? Pero la transmisión se hacía desde acá, vamos a decir, la transmisión central. Ellas manejaron todo el sistema acá de transmisión. Está siempre ¿viste? El famoso problema de que las mujeres se quejan de que ¿por qué no pueden ser como los hombres? Entonces cuando le permiten hacer lo que los hombres hacen, ellas dicen ¿por qué nosotros no somos especiales? Vamos a decir, ese es un problema que ya lo analizó Freud en su momento, que nosotros no lo vamos a tocar, de dónde es que viene. Vamos a decir, compartimos completamente cuál es su idea. La cuestión es, vamos a decir, cuál es el orden que tiene que haber en el trabajo, vamos a decir, para que el trabajo sea lo más eficaz. Lo más eficaz. Solo tenemos un objetivo. Vamos a decir, ahora, ¿cómo realizamos ese objetivo? Vamos a decir, ¿cómo nos tenemos que organizar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que podamos llevar a cabo eso lo mejor posible? ¿Cuáles son todas las condiciones que tienen que haber para llevar eso lo mejor posible? ¿Está? Entonces, para lo que es, vamos a decir, el estudio intensivo de la Kabbalah, vamos a decir, tiene que haber una división entre hombres y mujeres. Tiene que haber una división entre hombres y mujeres. Vamos a decir, sí, pensábamos decir, a ver si hubiera ya en lo que había en el desierto, si hubiera habido ahí, no sé, un grupo de 20 mujeres, a ver si los hombres hubieran trabajado de la misma manera. Obviamente que un poquito, a lo mejor alguno le hubiera desviado un poquito su atención, ¿no? Puede ser. Puede ser. El problema son los hombres. Entonces nosotros trabajamos como, vemos las cosas como realmente son. Como realmente son. Y a partir de eso trabajamos. O sea, no entramos en, no, pero esto, que sea así, no. ¿Cómo las cosas son? De acuerdo a la naturaleza. ¿Son así? Vale, bueno, entonces vamos a usar las cosas como es que son para poder desarrollar esto al máximo. ¿Está? Por otra parte, entonces vas a ver que un montón de, vamos a decir, de tareas como si fuera de manejo de todas las cosas, vamos a decir, no de administrativa, sino inclusive de manejo, vamos a decir, o sea, de dirección, inclusive acá las realizan mujeres. ¿Entendés? Al revés de lo que muchos pensarían, ¿entendés? Un montón de cosas las realizan mujeres, ¿entendés? Y también la mujer es más eficaz en ese sentido. Eso por otra parte. Por otra parte, no hay ninguna limitación para las mujeres para lo que es el estudio. Las mujeres también pueden hacer, vamos a decir, todo lo que hacen los hombres, lo pueden hacer las mujeres. Sin ningún tipo de límite. Por supuesto que en eso siempre, sin que la mujer abandone lo que tiene que hacer, obviamente. Otra cuestión es que en cada persona, vamos a decir, estas dos fuerzas que están presentes conjuntamente. ¿Qué es lo que significa? Que en cada persona, no importa si él físicamente sea hombre o mujer, vamos a decir, estas dos fuerzas están presentes conjuntamente. Porque ¿dónde viene la palabra macho o hombre en hebreo? Viene de la palabra sobreponerse, que puede estar por encima de algo. Entonces, quien se puede sobreponer, ¿no? Quien quiere llegar al otorgamiento y las fuerzas del deseo no presentan resistencia y él se puede sobreponer, se llama hombre. Así que si vos te pones a sobreponer también, entonces vas a llegar al estado que se llama hombre. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, la Torá, cuando habla de todos esos conceptos, ¿a qué se refiere? Se refiere a hombres, mujeres. Había al pie de la montaña, cuando recibieron el monte Sinaí, había tantos hombres, había mujeres, niños y demás. No, a lo que se refiere es a nuestros propios estados. Nosotros en nuestros propios estados, si yo quiero recibir para recibir, pero si quiero recibir nada más de la espiritualidad y no quiero sobreponerme al deseo, entonces me llamo mujer. ¿Está? Entonces de ahí podés ver por qué la Torá hace tanto bien analizar. Después no, si nace de una mujer así, o si nace de ¿a dónde viene? ¿Qué es lo que nos viene a indicar? Nos viene a indicar todas las situaciones por las cuales nosotros pasamos si hacemos este proceso de corrección. ¿Está?
Eso con respecto a cada uno en particular. Y en términos generales, toda la cuestión es cómo, de acuerdo a cómo es nuestra propia naturaleza, cómo tenemos que organizarnos para realizar las cosas más efectivamente. Eso es todo. Y había otra pregunta más con respecto a la decena. Que nosotros nos organizamos en decenas. Nosotros para trabajar de forma intensiva no podemos relacionarnos con todas las miles de personas que estudian en el mundo en Bnei Baruch. Por lo tanto, cada uno tiene su decena en la cual trabaja de forma intensiva. Es una decena porque el número 10 corresponde con la estructura espiritual. Moisés, después de la recepción de la Torá, dividió al pueblo en decenas también. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Las decenas, algunas son fijas, que trabajan de forma constante. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Las decenas son fijas o variables, que me siento con una mesa con 10 personas y ahí se hace lo que se llama un taller, en el cual cada uno habla en su turno, y de esa manera nosotros buscamos crear un espacio de conexión entre nosotros, en el cual cada uno hace este trabajo de sobreponerse, o distintas etapas del trabajo que lo vamos a ver más adelante. Ustedes van a estar en el grupo joven, entonces eso se ve, todo lo que son los artículos de Rabash, que explica de qué manera se puede alcanzar el amor al prójimo en realidad, de qué manera tengo que mirar al compañero, si veo algo que está mal en el compañero, cómo tengo que trabajar con eso. Nosotros trabajamos con la luz que reforma, por lo tanto nosotros podemos cambiar nuestra intención. Bueno, hay un montón de lo que es el trabajo interno que se hace con otras personas, como estudiamos del amor a las criaturas, el amor al creador. Por lo tanto, por eso viste en Arabá, en el desierto, que todas las personas se sentaban en círculos de 8 o 10 personas, y ahí se hace un trabajo de conexión, y en ese trabajo sucede lo que vos viste. Eso es lo importante, ser realista 100%. Realista 100%. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es que somos? O sea, acá enseguida la persona se va a empezar a conocer a sí mismo, vamos a decir. ¿Quién es él? ¿Cuáles son sus fuerzas anímicas? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos que tiene? No, como siempre, que nosotros estamos bajo una nube de que la sociedad nos influencia, esto, lo otro. Ah, sí, yo quiero esto. En realidad, quiero esto. En realidad, soy así. O sea, la persona se va a ver a sí mismo tal cual como es, se va a empezar a ver. Se va a empezar a conocer, realmente. Así que, y a partir de ahí también va a entender, entonces él mismo va a buscar, no, esta forma es más adecuada para que yo llegue al objetivo que tengo y demás. Ahí está. Había una pregunta que decía, ¿qué es lo que sucede después de este curso? A ver, un segundo. Un segundito, disculpen. ¿Qué es lo que sucede después de este curso? Nos dicen que el próximo curso da inicio el 7 de enero, en el mismo horario, que es curso a nivel de intermedios. Ahí se va a ver todo lo que es el lenguaje de la Kabbalah. En realidad el segundo curso es el mismo curso, los mismos temas que el primer curso, nada más que nosotros vamos a estudiar el nivel del lenguaje de la Kabbalah. Lo mismo, el pensamiento de la creación, donde se ve eso en las Sefirot y en los mundos. O el pueblo de Israel, donde eso se ve en las Sefirot y los mundos. Todo lo mismo, nada más entendiendo las raíces de dónde sucede y estar familiarizarse con lo que es el lenguaje de la Kabbalah. Yo ahora voy a pegar en el chat para que ustedes lo tengan, si quieren empezar a leer un poco de qué se trata, para que no sea algo nuevo, porque son muchos nombres, y es bueno que tengan un poco de preparación para el próximo curso. Si no lo entienden, no se asusten. No se preocupen, para nada. Que está todo escrito en lo que es el lenguaje de la Kabbalah, la Sefirot, los mundos y demás. Pero no se asusten. Vamos a ir viendo de poco. Es un formato de estudio diferente. Si uno se pone a ver la clase matinal,
uno tiene una parte que habla del trabajo interno del hombre, otra parte que habla de la estructura de los mundos, otra parte que habla de la sociedad, cómo la sociedad... La Kabbalah comprende en realidad todo. En la sabiduría de la Kabbalah está todo. Y cada estudio tiene otro estilo de cómo se estudia. Por ejemplo, el libro del Zohar, nosotros no tratamos de entender lo que dice el libro del Zohar, lo único que buscamos es atraer la luz que reforma para conectarnos. Otros artículos buscamos esclarecer cuál es el trabajo interno de la persona, cómo tengo que relacionarme con otros amigos que estudian Kabbalah, o cómo tengo que relacionarme con estados que suceden. Ustedes van a ver a medida que avancen que en realidad las clases y los libros hablan de ustedes. Ustedes van a sentir que pasa algo en la clase y es justo lo que a ustedes les pasa, y entonces se trabaja activamente con lo que pasa en la clase, o generalmente la última parte de la clase se habla de lo que es todo el desarrollo humano y cómo la humanidad ve las cosas y cómo en la Kabbalah se ve, que es algo más social. Ustedes pueden entrar en ver las clases matinales. Las clases matinales son de 3 a 6 todos los días en CapTV/SPA. Ustedes están invitados a ver las clases, a empezar a escuchar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Cada época tiene otros momentos. Ahora estamos con el tema de Ibur, que es tema del... ¿cómo se dice en castellano? Gestación. La gestación, la concepción del embrión espiritual. Y eso toma todas las clases. Hoy estamos con Hanukkah, que es la festividad. Entonces cuando hay festividades cambian las clases y vemos este tipo de cosas. Entren y vean, empiecen a meterse. Se lo recomendamos que empiecen a estudiar del Rav Lightman, que él realmente tiene ¿cómo se dice? Cómo ayudarlos a ustedes para avanzar lo más rápido posible. No solamente eso, ustedes entran, vamos a decir, dentro de un conjunto que está haciendo esto todos juntos. Entonces, vamos a decir, se suman a lo que es la actividad conjunta. Eso es lo principal, porque la corrección no es algo individual, sino que es algo colectivo. Inclusive la persona, si llegara él a corregirse, vamos a decir, como si fuera individualmente, no es más que para el colectivo, vamos a decir. No hay acá algo individual, porque es toda la humanidad. El Creador lleva a toda la humanidad a la corrección. Vamos a decir, lleva a toda la humanidad a beneficiarla, a hacerle el bien, a toda la humanidad en su conjunto. Entonces nosotros siempre tenemos que tener eso en mente, vamos a decir, que no pasa algo que es individualmente. Por eso lo mismo con el estudio. Si yo me sumo a los demás, vamos a decir, voy a obtener multiplicado por 1.000.000. Ni siquiera tiene comparación. Vamos a decir, individualmente acá no pasa nada. No pasa nada, porque no es un objetivo que tiene la naturaleza, desarrollar a la persona individualmente, sino realizar todo este proceso, vamos a decir, para que podamos llegar a la meta que la creación tiene. Lo mismo pasó en Israel. Israel se corrigió y no pasó nada. Se rompió otra vez y todo. ¿Para qué? Porque toda la humanidad tiene que llegar a... Nos pregunta Luis Guillermo, después de este curso tan espectacular, ¿cuál es el siguiente paso? Y si todo esto que hacemos nos lleva a la corrección o hay otros procesos. O sea, ahora si él se pone a estudiar las clases, ¿eso lo va a llevar a la corrección? Después de obviamente que si te sumás siempre se quejan, mira, te voy a dar, siempre se quejan de nosotros, que nosotros empezamos con una cosa, después no la concluimos, después... El tema es el siguiente, nosotros como movimiento, vamos a decir, tenemos el objetivo de llevar este proceso adelante. Y entonces también como movimiento pasamos por todas distintas etapas. No tenemos ningún tipo de prurito ni de decir, empezamos con este proyecto, ahora ya está, ya se terminó eso, no es más relevante. Ahora pasamos a la próxima etapa, como hacía Israel en el desierto. Ahora ya no estamos más acá, ahora pasamos al próximo lugar. Listo, eso ya pasó. Ya está. Entonces por ahí la gente viene y dice, pero no estaban en esto, ya hay otra cosa. Vale, el tema es ir para adelante, vamos a decir. Entonces, ¿cómo vos podés avanzar? La persona avanza en cuanto más se integra a un lugar
donde se realiza este proceso de corrección. Cuanto más se integra, en realidad, ¿de qué depende todo? En realidad la persona para corregirse no necesita estudiar nada. Te voy acá a revelar un secreto chiquitito. La persona no necesita estudiar nada, no necesita saber nada. Lo único que necesita es decir, nosotros vemos en la Torah un montón de ejemplos de eso, en ese sentido, vamos a decir. Inclusive mirá quién continuó con Moisés. Yoshua, él no estudió nada. No estudió nada, lo único que hacía era acomodar las sillas de los que venían a estudiar. ¿Entendés? Y él fue el que conquistador siguió de la tierra de Israel. ¿Entendés? Y que estudió nada. ¿Por qué? Porque el alma no se desarrolla por el intelecto o por... entonces no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es cuánto la persona quiere trabajar para hacer algo, vamos a decir, para lo que es los demás, que llevarlo a los demás a ese objetivo. ¿Está? Entonces, cuanto más la persona se integra, entonces él recibe de ese lugar. La persona no puede salir del conjunto donde él se encuentra, no puede salir de su propio círculo. Está completamente afectada por el círculo donde él está. Entonces, cuanto yo más me quiero integrar a un círculo donde eso es lo que se hace, entonces yo recibo de ese lugar. Ese es todo el kit de la cuestión. Y paso yo también a ser un conducto para los demás. A través mío pasa y los demás reciben. Así que ahora, y con respecto a la cuestión formal, vamos a decir de cómo te puedes integrar más, está este curso. Después de este curso va a haber un curso de, vamos a decir, lo que son los fundamentos de la Kabbalah propiamente dicha, vamos a decir, de lo que es todo el lenguaje de la Kabbalah y todos los procesos que hablamos, vamos a decir, la creación del deseo, los mundos, la sefirot, la ruptura y el proceso de corrección. ¿Estamos? Eso es el próximo curso. Luego de ese curso, ¿qué es lo que tienen? Después del segundo curso. Después del segundo curso, grupo joven. Hace el grupo joven, que ahí es donde se aprenden los principios de cómo alcanzar en un grupo. Cómo alcanzar en un grupo cómo alcanzar en un grupo la corrección, cómo llegar al amor al prójimo para llegar al amor al creador. Está el libro rojo, que ustedes lo tienen en la biblioteca también, los escritos sociales de Rabash, donde Rabash habla de todo lo que le pasa a la persona desde que empieza a estudiar hasta que entra a la espiritualidad. Después también, cómo en realidad uno es afectado. Ya lo hemos hablado creo que en otras clases, que Rabash de repente habla de algo y uno siente de lo que está hablando. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Como él sabe lo que la persona siente cuando empieza ahí en el camino espiritual. Es porque está todo determinado de acuerdo a las estructuras espirituales, todo de acuerdo a las raíces espirituales. Y la sabiduría que ahora misma es la sabiduría de investigación del corazón, o sea, del deseo. Entonces, estamos entrando en algo que ninguna otra ciencia investiga. Cómo en realidad se desarrolla el deseo del hombre y cuáles son las etapas evolutivas que tiene que pasar el deseo hasta llegar a su propósito final. Justamente esa es la pregunta que hay aquí. ¿La humanidad tendrá un término o después de ser corregida, la humanidad comenzará de nuevo? ¿Otra vez? Otra vez, así el eterno retorno, como que Sí. es otra vez, vuelve todo otra vez, empezamos otra vez, está. No tiene ningún objetivo la naturaleza, es nada más que un juego que gira, otra vez vuelve a empezar. Primero lleguemos al fin de la corrección y después vamos a ver qué es lo que pasa. Por el momento, como está más allá de nuestro entendimiento, vamos a decir, también con respecto a la persona misma, vamos a decir, qué es lo que pasa después del fin de la corrección, no es algo que la Kabbalah habla. Da únicamente en algunos lugares algunas insinuaciones, vamos a decir, pero no es un tema que se trata. Obviamente que el desarrollo continúa. La Kabbalah no habla de qué es lo que pasa después de la corrección, hay algunas insinuaciones, pero no habla de lo que pasa ahí. Imagínense que toda la humanidad está en otorgamiento completo y que está en adición con el Creador. Estamos hablando de algo que es el infinito. Es algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginarlo. Por el momento tenemos que llegar a empezar el proceso de la corrección, que es que todo esté centrado, como dijimos, que la sociedad es el medio para estar en relación con el Creador.
La sociedad es el medio para estar en relación con el Creador. Por eso del amor al prójimo a el amor al Creador. Y no solamente eso, sino que, ¿qué es lo que dijimos? Que nosotros vamos a trabajar ahora por encima del ego, vamos a tratar de unirnos por encima del ego, y entonces así vamos a elevar una carencia. Después vamos a ver que se llama man en el desierto, lo que era el maná, se llama man, vamos a decir que elevamos una carencia y entonces podemos recibir una respuesta del Creador. En cambio de que el Creador gobierne sobre el mundo por medio del juicio, que es que entonces el deseo, ¿qué significa el juicio? Que el deseo de recibir no se puede usar para sí, que todo el tiempo entremos a la conciencia de eso por medio del sufrimiento. No, que el gobierno del mundo sea por medio de la misericordia. Entonces nosotros lo podemos hacer. Eso depende de nosotros, de que nosotros elevemos las carencias. Entonces si lo hacemos, a lo mejor las naciones no se van a unir por medio de Naciones Unidas, sino que, como preguntaba acá el amigo, sino que se van a unir por medio de mi casa será casa de oración para todas las naciones. Israel será luz para el mundo. Vamos a decir, de esa manera se va a unir el mundo. ¿No? Nosotros se nos terminó el tiempo. Nos queremos agradecer por haber estado con nosotros. Estaríamos viéndonos en el próximo curso. Nosotros seguimos con ustedes, también los amigos de Chile. El domingo hay clase, la última clase que resume el semestre. Y con eso nosotros nos estamos despidiendo. Y ¿qué decía ahí? Parece que acá nos llegó un aviso que en la semana que viene va a haber otra transmisión que vamos a repasar todo el semestre. Seguramente vamos a mandar un aviso con esto. Así que aparentemente la semana que viene también hay otra clase. Y después, el 7 de enero, comienza el próximo semestre. Nosotros con esto nos despedimos. Y gracias por su participación. gracias y hasta la próxima. Adiós.